Hola, muy buenas tardes. Me quisiera dirigir especialmente a el comité si existe, de diputados sobre la ley de discriminación y discapacidad. También al Ministerio de Educación sobre las sanciones a las escuelas que y si se niegan la cantidad de bullying que existe en las escuelas en Chile y de actos de discriminación. Yo soy discriminado y con un papel certificado emitido por el Colegio Santa Clara indica que padezco graves problemas psiquiátricos. Y en base a eso, el juez inmoral ha decretado medidas cautelares, otorgándoselas a una madre vulneradora. Entonces le pido al Ministerio de Educación que se haga parte de esta denuncia. Mi nombre es 1365748-K al Consejo de Defensa del Estado y también al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, porque ese documento emite, comete un delito el Código Penal y, porque emite falsedades con impacto a estados que han sido emitidas. Entonces va a traer graves perjuicios a estados y también al colegio, que está siendo denunciado. Además del juez, de este otro juez, un nuevo juez que está involucrado en la prevaricación por quitarle los cuidados de protección a la madre que la estaba vulnerando a mi hija, maltratando, pegándole, diciéndole que no sirve para nada, amenazándole que le va a meter su casa al agua. Entonces mis acusaciones eran reales y certifica además el peritaje de la Fundación Pares que el daño que recibió mi hija es desde que fue separada de su padre el día de la denuncia, el 10 de octubre del 2022, dándome la razón a lo que me ha mantenido hasta estos días de hoy. También, dado que en Chile los vacíos legales no son tratados por el presidente y no emite, y la Corte Suprema no emite un comunicado al presidente con los vacíos legales o problemas de interpretación, yo voy a emitir junto a mi hija un documento que va a llegar a Venezuela y a toda Sudamérica sobre la vulneración que hemos sufrido por migrantes venezolanos vecinos que nos han hecho la vida imposible por padecer simplemente de un problema que le tocaron en los ojos, que afecta también la audición y que han dañado mi mejor vidrio, que hizo que incluso generaran conflictos graves, acusándome a mí de que yo era responsable de conflictos con el hogar y debido a eso la madre se tomó y falsamente me denunció, siendo ellos los que buscaron los conflictos y nosotros siempre solamente defendiéndonos y siendo reportando los carabineros. Entonces, si un dictador viene y los hace huir y ellos hacen lo mismo en barrios tranquilos y toman los que vivíamos tranquilamente y no hace vivir y despedazan nuestro hogar, lo mismo que hizo el pastor, yo lo voy a encargar de hacer público lo que no ha hecho el presidente ni la autoridad de seguridad, de comunicar con fotos, nombres y apellidos para que en Chile se sepa que extranjeros deberían de estar fuera porque han hecho uso de vicios legales y vacíos legales. Entonces, si tú quieres dejar entrar a cualquiera, te digo que también debes dejar ir y tomar un avión a personas que desprestigian a venezolanos que vienen a trabajar y aportar a nuestra nación, pero sancionar fuerte y no ser buenismo, sino ser capaz de aplastar al opresor, si no, no eres autoridad. Boric, presidente de la República, te lo digo, y ministro de Seguridad Pública, y canciller. Si usted no lo hace, se van a burlar de usted, de su país, y un poco de tiempo más lo vamos a tener lleno de delincuentes. Así que yo lo voy a hacer, para que sepa. Vamos a emitir un libro, lo vamos a comunicar, y juntos lo vamos a hacer junto con mi hija, para que este acto no quede en impunidad. Porque el bullying que han hecho ha perjudicado a niñas, han espiado por la ventana y ha perjudicado a niñas, a mujeres de congregaciones religiosas y niñas artistas que cantan en Estados Unidos, burlándose y movándose de ellas mismas y de mí, haciendo ruidos degenerados y pervertidos, sabiendo que nosotros cultivamos un ambiente tranquilo y queremos una vida de pureza en nuestra intimidad y que no sea violentada por mentes degeneradas, pervertidas y que han popularizado y difamado y publicado lo que pasa en esta habitación y en el comedor. Entonces, siempre hemos querido compartir la vida, pero cuando tú fuerzas, lo que haces es violentar y dejar traumado. En esta casa yo no puedo invitar a nadie, porque no me siento en confianza al lado y respirándome en la cara de tres degenerados que en ruidos sexuales y morbosos te espían incluso hasta cuando en las noches uno como hombre puede eyacular simplemente porque es el cuerpo humano.
Para ellos es una novedad, porque son de una raza degenerada que todo lo que ven del cuerpo a nivel genital los excita, los les genera una especie de morbosidad, porque tienen una mente pervertida y degenerada. Entonces, en esta casa no se puede recibir visitas, porque se exponer a mujeres, a violentadores, a degenerados, a delincuentes, a mentes depravadas, a hombres sucios que hacen todo por atrás y se han burlado de la autoridad. Entonces, doy testimonio, no porque sea racista, todo lo contrario. Deseo que el pueblo venezolano pronto retorne a su país y sean bien recibidos en Chile, porque también han tocado alegría, jovialidad y han aportado también al mercado laboral. Deseo que pronto cuenten con un presidente que los ame, que los cuide y los lleve a ser la Venezuela que antes fueron y ojalá mucho mejor, para que también puedan proveer de petróleo y energía a países y diversificar el riesgo de exclusivo que hoy maneja la OPEP, subiendo y bajando los precios energéticos, afectando diversas industrias a nivel mundial, encareciendo los costos de producción, junto con las riquezas subexplotadas que tienen y un bello país con bellas personas. Gracias por el aporte de Andrés Bello a nuestros códigos civiles, que si bien es cierto, deben ser perfeccionados, son la base también para ordenar las relaciones y los conflictos entre los humanos que siempre se dan. Han contado con una mala y perversa intención, han sido solicitados, les he rogado, les he explicado, incluso a pesar de eso han dañado la salud, certificado, dañando el humor virus a pesar de contar con trasplante córnea. Por eso, desde ahí, que se inició ese conflicto, vinieron con fierros y tenía que huir. Inventaron que yo era el que lo agredía, solamente debido a recursos extremos, nos tuvimos que defender por los fierros con que nos pegaban. Entonces, debido a eso, mi hija ahora vive con la abuela y no conmigo. Ellos vinieron a destruir y se merecen irse del país, porque si no nosotros nos vamos, emigramos y dejamos testimonio de que nos vamos porque un presidente fue incapaz de hacerse cargo de la seguridad, de los carabineros no fueron capaces de cuidar a los que los cuidaban a ellos, y de la población ni de la comunidad se atrevió a interpelar a los que vinieron a destruir la paz de este lugar. Aquí no puede habitar ninguna otra mujer, sería exponerla a un riesgo de otra mujer dañada en su intimidad y pervertir la confianza que no existe y que se destruya por completo con estos delincuentes que viven al lado. Así que los digo, los denuncio con objetividad, con pena y dolor por el acto que han causado y que nos han dañado. A una niña que le han separado a un padre, porque de ahí comenzó una falsa denuncia, acusándome de golpe de correa y de que yo tenía conflicto con los vecinos cuando realmente ellos nos atacaban y ellos, a escondidas, nos vulneraban haciendo uso de los vacíos legales y de la ineficiencia de una policía que simplemente el que denuncia tiene la razón y el pacífico que se ha dejado mansamente espiar porque no tenía otra más que hacer, lo han usado, lo han vulnerado y no han permitido que él pueda ejercer el trabajo que ha deseado y le he pedido a Dios que le dé tiempo y esfuerzo y holgura para poder ponerse el día en todo lo que debo realizar y trabajar con ahínco, esfuerzo, voluntad, pasión y amor. También le pido a todos los que han vulnerado a mi hija a través de su padre, que la cuidaba, generándole un desprestigio social y avergonzándola a ella, emitan algún comunicado. Esto se lo pidió insistentemente a Santo Horizonte de la Florida y se han negado a hacerlo y se han negado a prestar todo tipo de comunicación, mostrando su falta de integridad. Y les pido por favor que no lo hagan más, porque cuando lo hiciste conmigo, lo hiciste con la niña pobre, con aquella desprotegida, que no por ser rubia o blanca, no está desprotegida. Entonces, cuando lo hiciste conmigo, lo hiciste con el padre que no es capaz de alzar la voz y se tiene que humillar frente a ustedes, que son una congregación que expulsa y no son como Cristo, porque Cristo no echa nada en afuera. Entonces, yo no voy a comunicarme con ninguno de ustedes porque han humillado a mi hija y no voy a vender ni me voy a vender a ustedes. Antes, nunca, ni menos realizar ningún tipo de comunicación si no emiten un comunicado que desmientan las falsas acusaciones, porque es pecado y lo dice el Señor y la Biblia. Si no, estaría haciendo negocio de transacciones
con personas abiertamente que van contra la voluntad de Dios y no practican ni la piedad, ni la misericordia, ni la justicia, ni el arrepentimiento, ni el perdón. Contra mi hija atentaron, porque a una hija la avergonzaría al saber que su padre lo han denunciado falsamente, de haber sacado fotos de los niños cuando yo no lo hice, cuando trataba de ser agradecido de cómo ustedes me habían acogido con amor y cariño, porque había sido, eh, porque no podía estar en esta casa fruto de los ataques de los vecinos. Entonces, de pronto y de la nada, dos miembros de la congregación, por simplemente ser miembros, se toman el derecho a denunciarme falsamente, diciendo que yo tomaba fotos de los niños, que era falso. Mostré mis celulares, no lo quisieron aceptar, lo quisieron revisar, y desde la noche a la mañana yo me descuidé y era de tarde y vi a este hombre rubio con su niña que me agarraba a garabato junto con el guardia Roberto y me garabateó y me echaron violentamente, dejándome llorando por lo violento con que eran ustedes. Era como ver una película de la Segunda Guerra Mundial en campos de concentración de Hitler, de los nazis. Así habrás sufrido, José Quintanilla, en el campo de concentración. Yo he sufrido mucho, porque todavía no logro dar vuelta los tribunales, los dictámenes injustos, donde tengo los jueces comprobados de prevaricación. Y por falta de ayuda, no he podido lograr completar los últimos recursos, porque los que presentaron la Corte de Apelación que unido ratas no se aceptan. Pero tengo comprobado, y si quieren, lo pueden revisar, todos los recursos, que por primera vez en Chile, los jueces serán condenados por prevaricación y no negociaré la impunidad, porque para que se sirva de lección al Poder Judicial de que los niños son la prioridad. Hay miles de niños huérfanos que desean ser protegidos con una policía civil en cada uno de los recintos del Sename, para que no vengan estas tropas de degenerados sexuales a realizar comercio sexual y alterar y mancillar su sexualidad desde jóvenes y adolescentes. Entonces, yo, en nombre del Señor, les digo, todo aquel que le haga un daño al menor, que se tome una soga y mejor se tire al fondo del mar. Así que como tienen fama de pedófilos, y ustedes atacaron a aquel que defiende a los niños y están contra los pedófilos, y atacaron al padre de mi hija, menoscabándola a ella, yo debo cuidarla a ella. Y por lo tanto, al denunciar a mí, afectan la honra de ella y la avergüenzan a ella. Entonces, yo sería un cobarde. No lo hago por mi honra, sino lo hago por mi hija. Y si fuera una hija de ustedes que lo hubiese hecho, también lo haría, o de cualquiera. Entonces, esto no solamente en nombre de mi hija, sino en nombre de cualquiera niña que ha sido maltratada, que ha sido vulnerada. Se lo dedico a ustedes, princesas hermosas, para que sepan que hay alguien que hace la voz no solamente por ustedes, porque todo este tiempo también se lo ofrezco y en ofrenda a Dios a las que no tienen a quien que las defiendan, a las que sean vulneradas por los curas, por los gerentes de fundaciones religiosas o en cualquier otro lugar. Se han quedado callados y que han sido unos cobardes y que le han dado privilegios a los que son miembros de esa institución y aportan cuotas mensuales al fondo de capital de gracias. Y me discriminaron siendo que yo era amigo de ellos y me habían dado un buen recibimiento y yo había tratado de ser fiel y leal al acogimiento tan amoroso que me habían presentado. De hace 2 años que no sé de las hermanas con las cuales cultivaba una amistad, o tal vez algo que iba en dirección de ser mucho más, generando un gran dolor de sufrimiento, tal como el que sufren los detenidos desaparecidos en dictadura, que ellos apoyaron, ocultaron y fueron parte. Entonces, les pido por favor, si quieren restablecer la comunicación, que cumplan con lo que dice el Señor, de que no emitirás falso testimonio y te pongas de acuerdo con tu hermano, porque tu hermano sí tiene algo en contra de ti, lo que te he dicho. Y yo lo hago sacrificando mi propio bienestar y alertándote que si vienes para mi hogar, te expones a vecinos que escucharán y que pueden divulgar todo y exponer a alguien de tus niñas a ser menoscabada, como han sido mi mamá, mi hija y hasta una de tus hermanas, que ha sido burlada en espectáculos públicos, en calles, en recintos y difundida socialmente. Y por lo menos yo no voy a permitir eso que ocurra a nadie que yo conozca y que pudiera estar a mi cargo o a mi cuidado. Porque el Señor dice que debemos cuidar a las mujeres y ser pastor de nuestras hijas. Y cuidar y pastorearnos mutuamente. Y somos responsables de lo que habita en nuestro hogar.
sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra sangre, pasarán esos ladrones, esos bandidos, si quieren intentarlo nuevamente. Pero por eso, que hoy es un lugar adecuado para recibir a nadie en este hogar. Tal vez si quieren en otro lugar, pero siempre antecediendo esa carta que compruebe su arrepentimiento y no discriminación, y sea una iglesia. Y no digan que está prohibido el recinto por ser un recinto privado, porque la iglesia es del Señor y no de un privado. Si no, no son iglesia y no se nombran como tal. Si les pido información sobre aquella persona para saber cómo está, ustedes saber cómo está, igual que esté bien, que sepa que recibiría con los brazos abiertos, me gustaría saber de su vida. Lamentablemente no he podido tener noticias porque la he solicitado, he dejado mi teléfono, pero se me ha sido negada. Así que no sé si fue misionera a África, a Ecuador, o simplemente todavía está en ese claustro de concentración, cumpliendo votos que atentan contra el mandato del Señor. Así que muchos saludos al Centro de la Florida, que Dios los bendiga y ojalá puedan cumplir con su obligación, porque el que ha causado una afrenta tiene sobre sí una obligación de reparar el daño causado. Mi hija está siendo menoscabada, golpeada por su madre, y en tribunales fue venido de la batalla para lograr la tutela de mi hija, a quien cuidaba y amaba, y lo seguiré haciendo y dando testimonio del Señor Jesús, que amaba a los niños, y el Padre siempre debe amar y cuidar a sus hijos. Entonces, no discriminan a los que son de su comunidad, todo lo contrario, exige dejarle un mayor estándar, porque ahí es tener más conciencia de lo abierto que deben ser una comunidad religiosa, como Cristo lo fue y como Cristo invitó, como Cristo cogió. Entonces, así lo habían sido y un ejemplo era. Pero lamentablemente lo invito a identificar a los dos responsables para que se arrepientan, junto con el guardia que me conocían, y opinan por atrás, simplemente terminó por destruir nuestra amistad, que me hubiese encantado que hubiese crecido y se hubiese fortalecido, porque me gusta su cultura, soy reformado, pero me encanta enriquecerme de lo que Dios hace también en otras comunidades. Así que muchos saludos a André Guzmán, que los quiere. Mi hija se llama Pia Guzmán, está sufriendo y les pido sus oraciones. Muchas gracias.